Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Caterina Mocha Chiliqueña y el día de hoy voy a hablar sobre evolución de las hojas, integración de la filogenética, la dinámica del desarrollo y los conocimientos genéticos en las plantas terrestres. Bien, la adquisición en las hojas representó una nueva innovación fundamental en la evolución de las plantas, aumentando la eficiencia fotosintética y permitiendo la diversidad morfológica de los estudios paleobotánicos. Revelan que las hojas no tienen un único origen común, sino una evolución de forma independiente, múltiples varias veces. Para reconstruir esta trayectoria educativa se requiere integrar un marco filogenético sólido, una comprensión detallada del desarrollo foliar en distintos linajes y la evolución de sus mecanismos moleculares. El avance de las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento ha acelerado este campo, permitiendo expandir al estudio más allá de modelos tradicionales y facilitando el análisis comparativo del meristemo apical del brote y los genes reguladores en diversos linajes. Bueno, también vamos a hablar sobre la evolución de las plantas. Las plantas verdes forman parte del archiplatidae y comprenden a Chordophyta y Sterophyta, ubicándose en Segmitophytaceae como grupo más cercano a las plantas terrestres. Bueno, como segundo punto tenemos sobre la evolución de la hoja de las plantas terrestres. El registro fósil indica que las primeras plantas vasculares del Silúrico y Devónico carecían de hojas a través de sus tallos. Las hojas aplanadas vascularizadas aparecieron de forma independiente unos 40 millones de años después de licofitos, helechos y plantas con semilla, por lo que términos como microfilos y megafitos no representan estructuras homológicas. Se han propuesto varias teorías para explicar su origen, como la teoría de la enación para los licofitos y la teoría de la teloma o la hipótesis de esterilización para los helechos y espermatofitos. Aunque los mecanismos genéticos de estas etapas fósiles siguen bajando, en los helechos las hojas mantienen en ocasiones propiedades similares a brotes gracias a la presencia de meristemo apicales foliares, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las plantas con semilla. Como tercer punto tenemos la estructura del ministerio apical, del brote y desarrollo foliar. Bueno, todas las hojas se originan en el meristemo apical del brote, del cual existen distintos tipos estructurales, según el número de la disposición de las células iniciales y apicales. Modelo túnica, copus y angiospermas, o meristema de una sola célula inicial en helechos y algunos licofitos. Sin embargo, la estructura del SAM no pertenece a estar directamente correlacionada con los orígenes evolutivos independientemente de las hojas. En todos los casos, las hojas se inician a partir de la zona periférica del meristerio, donde las células indeterminadas cambian de distinto celular para convertirse en órganos determinados en polaridad abaxial y adaxial y crecimiento prodistal. Como tercer punto tenemos la comparación de los mecanismos de desarrollo foliar. El desarrollo de las hojas requiere transiciones claves de crecimiento indeterminado a determinado y de simetría radial a polaridad abaxial. Como primer punto tenemos transición a destino determinado, modulada principalmente por los genes,
los cuales mantienen el estado meristemático indeterminado, mientras que en angiospermas los genes se desorganizan o reprimen en el primordio foliar. En helechos y algunos licofitos se expresan continuamente en las hojas en desarrollo. Como segundo punto tenemos la polaridad advaxial. Es regulada por redes complejas que incluyen genes que específicamente el lado advaxial. En briofitos y helechos los genes participan en el plano de aplanamiento o polaridad. En licofitos su expresión no está cegada hacia el lado advaxial. Como tercer punto, el papel evolutivo de los genes, aunque se presenta que eran exclusivos de plantas con semilla, se han hallado en antocerotes, licofitos y algas. En licofitos se expresan en los esporangios más que la polaridad foliar, lo que refuerza la hipótesis de que sus hojas pudieron evolucionar aparte de la modificación de vías de desarrollo del esporangio. A pesar de su evidente importancia, comprender exactamente cómo surgieron las hojas ha sido un desafío histórico. Los registros fósiles revelan que las primeras plantas que colonizaron la tierra firme carecían de hojas, poseían simplemente ejes verdes, bifurcados. Vamos a hablar sobre el marco filogenético de las plantas terrestres. Para analizar la evolución foliar es indispensable contar con un marco filogenético sólido. Las plantas verdes comprenden a los clorofitas y las estreptofitas. Dentro de estas últimas, los datos genómicos recientes han resuelto debates históricos. Hoy sabemos con certeza que el grupo humano de las plantas terrestres no son las algas carófitas complejas, como se pensaba tradicionalmente, por su morfología, sino es un grupo de algas filamentos más simples cuyo acentro común dirigido entre 600 y 500 millones de años. Al adentrarnos en las plantas terrestres, encontramos que las briofitas integradas por antoceros, musgos y hepáticas representan los linajes más tempranos. Por su parte, las traqueofitas o plantas vasculares incluyen tres grandes grupos como hojas: los licofitos, los helechos y las plantas como semilla, gimnospermas y angiospermas. La comprensión precisa de las relaciones evolutivas nos confirma que la aparición de tejidos vasculares especializados en el silúrico y devórico fue el sedimento morfológico sobre el cual se desarrollan las hojas de manera independiente en cada uno de estos grandes grupos. Bueno, vamos a hablar sobre la estructura del meristemo apical del tallo. Independientemente de su origen evolutivo, todas las hojas que se originan aparte de las poblaciones de células madres en el meristemo apical del tallo. La organización anatómica de este meristemo varía considerablemente entre los grupos vegetales. En angiospermas y ginetofitas predomina el modelo de túnica corpus, con múltiples capas celulares donde la capa... Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Caterina Montes Chiliqueña y el día de hoy voy a hablar sobre evolución de las hojas, integración de la filogenética, la dinámica del desarrollo y los conocimientos genéticos de las plantas terrestres. Bien, la adquisición en las hojas representó una nueva innovación fundamental en la evolución de las plantas, aumentando la eficiencia fotosintética y permitiendo la diversidad morfológica de los estudios paleobotánicos. Revelan que las hojas no tienen
un único origen común, sino una evolución de forma independiente.